En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con Felipe Gómez. Él es el director ejecutivo de Agrengas. Doctor Felipe, bienvenido al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? John, muchas gracias. Muy amable. Un saludo para usted y para toda su audiencia. Muy Bueno, bien, todo por fortuna. arranquemos diciendo qué es Agrengas, porque seguramente eh, la mayoría de los colombianos no sabe de qué se trata Agrengas. Pues Agrengas es la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas, una gremiación que lleva más de 24 años, vamos a cumplir 25 años ahora en abril, de gestión gremial del sector de GLP, el sector de gas licuado de petróleo, que es más conocido popularmente como el gas de los cilindros. Eso es Agrengas. Tiene 15 empresas afiliadas, distribuidoras, un productor nacional y adicionalmente 3 fabricantes de equipos, como en la visión de poder prestar un servicio completo y una solución energética a las familias colombianas. Entonces esto es la otra cara de la moneda de un tema que estuvimos manejando aquí en Al Día Noticias en emisora punto 5. Ya le voy a decir exactamente con quién tuvimos la oportunidad de dialogar este tema del gas, de la explotación de gas. Estuvimos hablando con Naturgas, que es otro de los Sí, gremios. Ese no es el gas licuado, ese es el gas en tubería, ¿no? sí, el gas natural. Por ducto. Lo que pasa es que de una u otra manera eh, nos encontramos en el subsuelo juntos. Las explotaciones de gas rico tienen unas fases líquidas y unas partes y unas fases gaseosas para poder distribuir ese gas natural por los ductos, como usted bien lo dice, hay que secarlo. Y de ese proceso de secado del gas natural, pues se extrae o sale como derivado, entre otros muchos, el gas licuado petróleo. Le preguntaba yo a la presidenta de Naturgas que por qué razón el tema de la pipeta de gas es tan costoso, pero ya estamos con usted que es el vocero de este gremio del que vende el gas licuado en pipetas. Hablamos en esa oportunidad con Luz Estela Murgas y ella ¿Sí? decía que no, que ese sí es otro sector y es justamente el que usted representa. Pero ya usted, antes de entrar en materia, porque el GLP, que es el gas licuado, el energético con el mayor impacto social, usted ya nos va a contar. En Colombia, alrededor de 1.691.000 hogares todavía cocina con leña, generando un impacto negativo en la salud de estas personas que aún se encuentran en pobreza energética. Estaremos hablando de ese tema. También en Colombia se consumen anualmente cerca de 5,1 millones de toneladas de leña para cocinar, generando emisiones de gas de efecto invernadero por su combustión, cercanas anualmente a 7,9 millones de toneladas de CO2. Otro dato, en el sector residencial, más de 3.300.000 familias colombianas, equivalentes a 12 millones de usuarios, usan el gas licuado, usan el gas en pipeta para la cocina, la cocción de alimentos, de las cuales la mayoría de ellas son familias en Sisbén, estratos 1 y 2. En el marco del tercer Summit Internacional de Gas Licuado 2024 de GLP, que se realizará los días 5, 6, 7 de junio en Cartagena, se presentarán estrategias para superar la pobreza energética con el GLP. Ahora sí, doctor Felipe, hablemos un poco de esta pregunta, esta inquietud. ¿Por qué el gas en pipetas tan costoso? Algunas personas dirían, ¿por qué es tan caro? Pues mire, es un tema de fórmula tarifaria. El precio del GLP está determinado por 3 indicadores internacionales que corresponden al indicador de propano, de butano y a la tasa, a la TRM de mercado, es decir, el valor de nuestra divisa, de nuestro peso colombiano frente a la divisa, digamos que universal, que es el dólar americano. Entonces, son 3 indicadores internacionales que fijan la base de precio para el GLP, lo cual no quiere decir que nosotros como distribuidores nos enriquezcamos o tratemos de cobrar un precio excesivo por ello, sino porque es una tasa, un precio de referencia que nos fija el regulador. Esa es la situación que tenemos. ¿Qué mejor para nosotros que tuviéramos la posibilidad de ofrecer cada día un energético más económico para las familias colombianas? Qué maravilla que pudiéramos tener uno en nuestro sector una
una simetría de subsidios frente a otros energéticos como el gas natural o la energía eléctrica. Mm. Nuestro GLP, que atiende a las familias más vulnerables del país, no tiene ningún tipo de subsidio. Lo que sí tienen otros energéticos que compiten abiertamente con nosotros. Y fíjese usted, la cobertura de nuestro GLP tiene un alcance del 95% del territorio nacional. Más de 1.069 municipios tienen prestación del servicio, es prácticamente un servicio de cobertura universal. Es un esfuerzo que hacen las empresas distribuidoras porque tiene una alta competitividad del mercado. Aquí hay más de 70 distribuidoras de GLP en el país y la cadena está compuesta por cerca de 120 empresas en total. Es decir, hay un mercado muy competitivo, pero desafortunadamente la tarifa que nos fija de base el regulador, pues es la que tenemos y no tenemos ningún tipo de subsidio para poder dar un espacio o un margen de flexibilidad en el precio. Simplemente el margen de flexibilidad en el precio lo da la competencia entre las múltiples distribuidoras, donde el usuario puede tener muchas opciones para elegir su mejor precio y su mejor servicio. A principios del año pasado se informó que por decisión del gobierno nacional se iba a reducir el precio de la pipeta. A ver si mal no estoy, usted por favor me corrige, la pipeta grande está pues se compraba sobre 80.000 pesos el año pasado. No sé si todavía mantiene ese precio, está más bajito, más arriba. Sí, en realidad lo que usted menciona, John, eso sucedió en el año 2022. Eso fue una gestión que hizo Agrengas con el gobierno del presidente Duque, a través también del Congreso de la República, donde se logró, por una gestión política donde congruimos todos los sectores, en preocupación por el elevadísimo precio que tenía en ese momento el kilo de gas, el kilo de GLP. Y logramos, a través de nuestra gestión, que se redujera el precio en un 30%, el precio de Ecopetrol, Mm. y que se mantuviera congelado durante 6 meses para efectos de poder salir de todo ese periodo de pandemia que fue extremadamente difícil para las familias colombianas. Eso se logró para el precio regulado que tiene Ecopetrol, no para todos los precios, porque el producto importado y el producto de terceros no regulados, pues no tienen ningún tipo de control de precios. Ecopetrol, aunque ha sido el mayor aportante o el mayor proveedor de producto para el mercado nacional, pues cada vez produce menos cantidades para liberar al mercado y por ende, pues el mercado entra en competencia de precios, tanto a nivel de producción como a nivel de distribución. El impacto se dio, el precio se redujo, es decir, si logramos una reducción del 30% en el precio, al final del día al usuario le llegó una reducción de precio entre el 16 y el 20%, básicamente porque los precios libres del producto importado y de los productores no regulados nacionales, pues no tenía control y no tenía reducción. Entonces, el distribuidor, ¿qué hacía? Impactar en la reducción de precio el componente del producto que venía de Ecopetrol. Yo espero haber sido claro porque la realidad del mensaje era Ecopetrol reduce el 30% del precio, el usuario recibe el 30% de descuento, pero en realidad no era así porque no todo el producto era suministrado por Ecopetrol. Claro, se promedia con el que da Ecopetrol más el importado. Pero lo Exactamente. que le iba a decir, pese a ese anuncio de que se iba a reducir el precio de la pipeta de gas, entonces, pues no hubo una alegría, pero al final como que eso no se sintió ese alivio. Entonces, por favor, me confirma en este momento en cuánto está la pipa de gas grande, porque es en mi casa de mi mamá en Cali, donde se compra pipa de gas y están más familiarizados. Yo tengo el gas domiciliario, el que se abre la llave aquí en la casa que lo instalan, pero ella compraba a propósito, porque ya se instaló también el gas natural. ¿En cuánto está en este momento la pipeta de gas? Como le digo, John, hay una enorme oferta porque hay más de 70 distribuidores en el país. Ujú. Puede estar alrededor. Hay dos variedades de cilindros, por decirlo de alguna manera, que son los que más rotan en el mercado. El cilindro de 30 libras o de 15 kilos y el cilindro de 40 libras o de 18 kilos. Esos son los que más rotan. Para el efecto del de 30 libras o 33 libras,
ese cilindro puede estar alrededor, no le digo un precio fijo, por lo que le digo, hay 70 distribuidores que tienen diferentes gamas de precios o diferentes alternativas de precios, alrededor de 60 a 65.000 pesos. Y el cilindro de 40 puede estar alrededor de los 80.000 pesos que usted menciona, más o menos. Sí. Depende de las competencias del mercado. En el momento más alto de precios en el año 2021, en octubre, que fue cuando nosotros hicimos la gestión para reducción de precios, ese cilindro pudo estar del orden de 100.000 pesos. Sí, muy bien. Es interesante. Ahora hagamos una explicación técnica para los colombianos que nosotros hablamos de gas licuado, gas licuado. ¿En qué consiste el gas licuado y en qué se diferencia al que le llega a uno por tubería, el gas domiciliario? Como le comentaba al comienzo, hay campos o yacimientos de gas natural rico que tienen unas fases gaseosas y unas fases líquidas. En el momento de la extracción de ese gas natural rico, se hace un proceso de separación de los líquidos para el desecado del gas natural para poderlo enviar por los ductos y que llegue a su casa. Estos derivados que se separan de fases líquidas, entre ellos están el GLP, la nafta, una gasolina liviana. Hay una cantidad de derivados de industria petroquímica que salen de ese proceso. También el GLP se obtiene del proceso de refinado de crudo para producir gasolina y diésel, también por separación de diferentes productos derivados que se usan en industria petroquímica y obviamente el GLP como energético para los hogares. Sí, bueno, ¿y cómo está en este momento la situación para el mercado del gas en pipeta? Usted como director de Agrengas, un gremio que, como usted lo señalaba, lleva unos 25 años en el mercado. Pues básicamente los ciclos de mercado son determinados por el nivel de oferta, también de lo competitiva que sea esa oferta por parte de los productores, es decir, Ecopetrol, los importados, el producto importado y los nacionales no regulados. Fíjese usted, cuando en el año 2018 los niveles de ventas eran del orden de 50.000 toneladas, 49.000 toneladas por mes. Cuando entra Cupiagua, que es el campo que más cantidades aporta al mercado con precio regulado, pues el mercado llegó a subir en 10.000 toneladas por mes, es decir, del orden de 58, 59.000 toneladas. Y se ha venido esos años 2019, se ha venido comportando con una tendencia creciente, por encima incluso de los promedios históricos. La UPME, que es la Unidad de Planeación Mineroenergética, ha determinado como proyección de crecimiento del mercado el 2.2% anual. Es un crecimiento muy moderado, muy conservador. Hoy en día, haciendo el corte a 2023, en el país se vendieron un poco más de 61.000 toneladas por mes. Esa es la cifra de crecimiento de GLP. Esto a pesar de que el mercado cada vez está recibiendo menos producto de Ecopetrol. Los campos son declinantes en general en Ecopetrol, y no puede, porque no tiene más cantidades, a excepción de algunos autoconsumos que tienen ellos para eficiencias económicas dentro de sus procesos. No hay más GLP en el país, básicamente porque la actividad exploratoria se ha reducido mínimo. Estamos finalizando o estamos escurriendo, por decirlo de alguna manera, unos contratos exploratorios que todavía no dan resultados en gas natural rico y por ende pues no tenemos mayores cantidades de, de, de suministro, de oferta al mercado. Por ende nos toca importar. Es decir, si el año pasado Ecopetrol nos suministró un 80% del GLP nacional regulado con precio favorable al mercado, hoy en día nos está ofertando del orden del 69% y de cara al año 2027 vamos a tener unas necesidades de importación del 50% del GLP que consume el país, así, llevando como esa tendencia de crecimiento que tiene actualmente determinado la UPME. Es decir, nosotros si tuviéramos más actividad exploratoria y por ende más explotación de hidrocarburos, tendríamos más suministro de GLP para las familias más vulnerables del país. Es algo que nos tiene que plantear retos y sobre todo replantear políticas, siendo el gas licuado de petróleo y el gas natural siendo dos energéticos idóneos, como así lo determina la UPE, para el periodo de transición energética. Decía Luz Estela Murgas que el que se tenga que importar no necesariamente
implica que se va a disparar el precio del producto, del servicio, porque se pueden lograr buenas negociaciones en las que se logre mantener el precio. Por eso dice ella, no nos podemos quedar cruzados ante la necesidad que habrá de importar, porque este gobierno no está facilitando sacar el gas que sí tenemos, pero que no, como no hay exploración, como no hay trabajo para sacarlo, entonces es como no tenerlo, porque se tienen reservas, pero si no se trabaja para sacarlo, pues no se puede hacer nada. Lo mismo ocurre con el gas en pipeta, este gas licuado, que el hecho de que haya que importarlo, no se van a disparar los precios, o en este servicio o en este producto, en esta referencia que es distinto al domiciliario, ahí sí necesariamente se va a disparar el precio. Mire, yo creo que en ambos, sin ser yo experto en gas natural, creo que el producto que produce Ecopetrol para el mercado nacional de gas natural es mucho más económico haciendo las cuentas como por unidad de energía, por megabTUs de energía, es mucho más económico que el producto importado. Siempre el producto importado va a ser mucho más caro. En el caso del GLP, aterrizándome a mi sector, que prefiero no tocar los otros, Ujú. pero de todas formas tiene implicaciones y afectaciones económicas. En el caso del GLP, por decirle por hacerle un comparativo, si el precio del productor al distribuidor es 1.300 pesos por kilo hoy en día, el producto importado está llegando a tener unos precios del orden de 2.600, 2.800 e incluso 3.000 pesos. Acuérdese que es un mercado de alta demanda, es un mercado internacional que no está, donde Colombia, por ejemplo, como consumidor de GLP, no tiene impacto alguno en la determinación del precio. Los países asiáticos, China especialmente, tienen unos procesos productivos, unas plantas de producción de plásticos que son gigantescas. En los últimos 5 años ha abierto más de 21 plantas de producción de plásticos y consume cada una de las fábricas lo mismo que consume Colombia en un mes. Imagínese usted la determinación de precio que puede tener Colombia en el mercado internacional. Incluso Latinoamérica no tiene ninguna implicación en la determinación del precio. Es un tomador de precio. El precio lo fijan los grandes consumidores, que son los países asiáticos, y si hay niveles cortos de propano o de gas licuado de petróleo, pues simplemente nosotros recibimos el precio que nos dé el mercado porque no tenemos ningún Claro, impacto en determinación. Y eso es lo que nos pasa. claro. Básicamente, el mercado o el producto importado siempre va a ser mucho más costoso que el producto nacional y no nos genera ningún tipo de riqueza, nos genera la cobertura de la prestación de un servicio más costoso. Y eso es lo que tiene que ver el regulador, eso es lo que tiene que ver el gobierno nacional, porque si vamos a proteger a los más vulnerables, tenemos que suministrarles productos más económicos, más eficientes y que generen riqueza de país y sobre todo que generen riqueza para poder impactar socialmente a las familias colombianas. Sí, estoy tomando nota de lo que me dice, por eso quiero tener precisión. En últimas, importarlo tendrá un incremento del 100%, porque de 1.300 pasaría mínimo a 2.600 o hasta 3.000 pesos. Pero ese valor que usted me dio, por favor, para hacer precisión, hoy el precio del gas licuado es de 1.300 pesos el kilo. El kilo del productor Ah, a el distribuidor. ok. Pero Ese importarlo distribuidor será el tiene que doble. transportarlo. Sí, perdón. Importarlo va a ser el doble, 2.600. Claro, y súmele a eso el transporte, las tasas de puerto, la internación del producto. Fíjese usted la gravedad del tema. Acá hay dos facilidades de importación que se encuentran ubicadas en Cartagena, ¿sí? Dos terminales de importación. Usted, como distribuidor, tiene en algunos casos que ir, por ejemplo, a Nariño, 2.500 kilómetros, si no estoy mal, si no me fallan los cálculos, puede ser el recorrido de una cisterna desde Cartagena hasta Nariño. ¿Cuánto le cuesta a esa cisterna solamente en el flete? Le impacta por lo menos en unos 600, 800 pesos por kilo. Entonces, súmele costos de internación, súmele costos de envasado, de medida, de calibración, de Transporte. peso correcto, de mano de obra, de transporte a distribución. Son una cantidad de costos asociados que obviamente van a repercutir en un precio mucho mayor. Y quien Ustedes, has- paga eso es la familia colombiana más vulnerable. claro, ustedes lo trasladan al consumidor. Ustedes han hecho una proyección. Si hoy esa pipeta de gas vale 80.000 pesos, de la que estábamos hablando, de la de 40 libras, si ya estuviéramos en ese modo de importación,
de 80.000 pesos estaría costando más de 160.000 pesos, porque solo en la compra se duplica el precio, pero con todas las arandelas de las que usted habla que implica hacer el transporte, la colocación de ese producto de Cartagena a Nariño, estaríamos hablando que de 80.000 pesos podría pasar a cuánto. Yo no me atrevo a darle una cifra porque digamos que a mí no me corresponde ese tema, pero desde luego que el impacto puede ser muy elevado. Y si estamos hablando de que hoy en día tenemos un cilindro de 80.000 pesos con un 20% de cuota de importación, pues yo más bien le propongo yo que usted haga sus cuentas con lo que costaría con un 50% de importación. Sería hacer una proporcionalidad que sería muy crudo y muy arriesgado, pero podría ser esa la cuenta que podría tener de incremento, o sea, Sí, del pero orden si de yo ciento digo veinte mil pesos. pero si yo digo que el gas en pipeta va a duplicar el precio cuando haya que importarlo en el 2027, ¿estoy, estoy informando bien o estoy tergiversando lo que usted me está diciendo? Puede ser una información un poco elevada del doble del precio, pero sí, desde luego que va a ser mucho más costoso. Va a ser más costoso. Se podría duplicar el precio, porque es que a ustedes se les va a duplicar, porque si actualmente vale 1.300 y les va a costar mínimo 2.600, ya de entrada ahí ya se duplicó el precio. Claro, la cuenta de hoy es el 69% de la composición de un cilindro es gas de 1.300 o 1.350 pesos, ¿cierto? Mm. El 11% que es de productores de terceros no regulados, o sea, tienen precio libre, pero son nacionales, está en línea con el producto importado, que es del orden de 3.000 pesos. O sea, 69% a 1.350, 31% a 3.000. Si usted a ese porcentaje lo actualiza al 2027, va a tener un 50% de regulado y un 50% de gas importado o no regulado, que es lo mismo. Es decir, el incremento se va a dar sí o sí, con toda seguridad. Bueno, pero de todas maneras, aún así, el gas resulta en este momento mucho más benéfico como servicio que el tema de la energía, por ejemplo, en la costa atlántica o incluso aquí en el interior, en Bogotá, porque hemos visto que prácticamente el costo del servicio de energía se ha no duplicado, triplicado el valor del servicio. Sigue siendo el gas natural, pues, la mejor opción para los hogares. Claro que sí, sigue siendo una de las mejores opciones, porque es que aquí tenemos que garantizar el servicio. Y para garantizar el servicio público domiciliario tenemos que tener diversidad energética. Fíjese usted el año pasado, en abril, la falla que hubo en un ducto de gas natural que iba para el suroccidente del país. Se cortó el servicio para todo el suroccidente del país. Nosotros no podemos jugar a una sola alternativa. Tenemos que tener muchas alternativas para que el usuario elija la que más le convenga, a la que tenga acceso, a la que pueda pagar. Me parece que es muy clave tener eso muy presente. Nosotros tenemos una asimetría como sector, una gran asimetría en la asignación de subsidios para el GLP. Nosotros no recibimos subsidios. Hay solamente un plan piloto para 5 departamentos del país que están ubicados en el sur, con unos subsidios que equivalen al 50% del valor del cilindro para el estrato 1 y para el 40% para el estrato 2, pero es una región mínima. Es Nariño, una parte del Cauca, Amazonas, Caquetá, y San Andrés y Providencia. Es un componente de muy pocas familias frente a los grandes consumidores que hay en el sector. Es decir, si ese plan de subsidios cubre a 300.000 familias, de los 3.300.000 familias que consumen hoy día GLP, o sea, casi 12 millones de usuarios en el país Sí, para sector residencial, que en su inmensa mayoría son familias estratos 1 y 2. Ahí hay una simetría importante que debemos atender sí. y hay un gas, el licuado de petróleo, que tiene una logística muy amplia en el país, prácticamente con cobertura universal, que debería tener mucho más respaldo de parte de las entidades, de parte de la política pública, para que sea más eficiente y más económico para el usuario. Sí. Señor director ejecutivo de Agrengas, ahí también lo que veo es que siguen las cifras subiendo en la comercialización del producto que usted representa, que es el gas en pipeta. Es que el gas natural cada vez les arrebata a ustedes más clientes, porque, por ejemplo, yo le ponía el caso de mi casa en la ciudad de Cali, donde mi mamá, que
consumían la pipeta de gas y los llevó a que no, esto ya tiene que instalarse el gas domiciliario. Entonces el gas domiciliario cada vez les arrebata a ustedes más clientes del mercado porque son las leyes de la oferta y la demanda, pero aún así ustedes siguen creciendo. Claro, porque también hay la realidad social de muchas familias colombianas es muy diferente a la que por fortuna vivimos algunos. La realidad de las familias colombianas es que muchos de ellos no tienen un domicilio fijo, muchos de ellos no tienen un ingreso formal, muchos de ellos viven del comúnmente llamado rebusque en el día a día, y si un día viven en una pensión, en un inquilinato, en una casa que les alquilan una pieza, pues al otro día puede ser que no estén en la misma y llevan como energético su cilindro, llevan sus enseres, sus pocos muebles, llevan sus hijos y poco más. Esa es nuestra realidad social y es una realidad social que hay que atender con determinación. En un gobierno como el que tenemos actualmente, que se dice de impacto social o de lineamiento social, eso debería ser una prioridad. Mire las historias, por ejemplo, de una ciudad como Soacha, acá al lado de la capital. Soacha es una ciudad que consume más de 400.000 kilos mensuales de GLP. Y usted si va a Soacha, usted en Soacha tiene tendidos de gas natural, tiene red eléctrica, tiene todo lo imaginable. Pero esas familias también son un núcleo que no tiene acceso a ese tipo de energéticos. Hay que ofrecerles un energético que sea viable para su consumo, que puedan pagar, que puedan consumir y que se puedan llevar para donde vayan, porque esa es una de las grandes ventajas del GLP, su portabilidad y su poder calorífico. Sí, Esa es algunos, nuestra realidad, yo. sí, doctor Felipe, algunos gremios ven en este gobierno como una amenaza para su viabilidad en el panorama del desarrollo del sector. Y lo están expresando FENALCO, lo está expresando la ANDI, el Consejo Gremial. En el caso de Agrigas, ¿cómo les ha ido con este gobierno? Pues mire, al comienzo hubo muchas dificultades de interlocución, había mucha prevención, creo que empiezan las entidades a oír y a coordinar y articular algunas políticas de trabajo interesantes. Para el caso nuestro en particular, vemos un estudio que realizó la UCME sobre sustitución de leña supremamente interesante, muy detallado, con cifras de impacto, con cifras reales, con cifras dramáticas en impacto en salud, con cifras dramáticas de pobreza energética, donde por fortuna y como alternativa más viable pone el GLP como solución inmediata para esas familias colombianas. Vemos que hay insumos que podemos consolidar. Esa prevención el gobierno nacional la tiene que bajar. El gas, tanto el gas natural como el GLP, ha sido catalogado como el energético idóneo para el periodo de transición. La transición que debe ser responsable, que debe ser justa, que debe ser clara, que debe ser viable económicamente hablando. Una transición que debe ser muy, muy, muy responsable de acuerdo a las condiciones nuestras. Nosotros tenemos 1.600.000 familias consumiendo leña. Eso es una locura, eso no debería existir, eso no debería pasar en el mundo actualmente. Latinoamérica como bloque tiene muchísimas familias consumiendo leña, más de 100 millones de familias consumen leña en Latinoamérica. Es un tema dramático. Latinoamérica del Caribe estoy hablando, hago la precisión. Hay unos estudios de la Universidad Católica de Río, la PUC Río, sobre ese tema a nivel latinoamericano y nos identifica como problemática en el consumo de leña de las familias vulnerables, lo cual no es igual como transición energética para una familia noruega. Al noruego le interesa seguramente tener un vehículo eléctrico más actualizado, pero nuestra realidad es distinta. Nosotros tenemos 1.600.000 familias consumiendo leña para cocción. Nosotros tenemos que subir un escalón y para ello tenemos el GLP, tenemos en algunas zonas también el gas natural, tenemos en algunas zonas también la energía eléctrica. Tenemos que brindarle una solución con una diversidad de energéticos que se acomoden a la condición social y económica de las familias colombianas. Tenemos que aterrizar esa transición energética en términos reales de nuestras posibilidades económicas y sociales. Eso es supremamente importante y eso está yendo demasiado lento, con un impacto social tremendamente grande que no debería ser. Sí. Bueno, aprovechemos para hablar sobre lo que será el tercer Summit Internacional de GLP 2024 que se realizará 5, 6 y 7 de junio en Cartagena.
¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Cuál es la expectativa? Pues esto es una reunión anual que tenemos nosotros como sector de GLP. Es un evento con una agenda académica muy ambiciosa, con una feria comercial muy robusta y con un espacio de charlas técnicas que busca ofrecer un producto integral para todos los públicos del sector de gas licuado de petróleo. ¿Con quién estamos en esa agenda académica? ¿A quién convocamos? Convocamos a las principales entidades del sector de gas licuado, convocamos a gremios amigos y cercanos, convocamos a las autoridades, convocamos a los agentes comerciales del sector, convocamos a los reguladores y a quien nos vigila, que es la Superservicios, a todas las entidades que tienen que ver con nosotros, productores, comercializadores, importadores, todos los miembros de la cadena de distribución, generando espacios con contenidos importantes para nuestro sector, con propuestas de solución, con espacios de discusión tremendamente generosos, con un enriquecimiento en general para todos los asistentes a nuestro evento. Viene gente de afuera, conferencistas o exhibidores internacionales que son de gran peso a nivel global, grandes expositores también nacionales que tienen un gran conocimiento de todos los aspectos relevantes de la cadena y por ende ofrecemos un espacio completo para todo perfil de asistente, desde los grandes gerentes de las compañías hasta el personal técnico de base de las empresas que necesitan buscar una solución, buscar un cuestionamiento o buscar un equipo o hacer un vínculo comercial o simplemente conocer nuevos desarrollos tecnológicos que se están dando para nuestro sector, que son de gran relevancia para todos los efectos. Un espacio integral con también un ambiente social, obviamente todo siempre acompañado de una buena taza de café colombiano para poder discutir todos los grandes temas del sector. Bueno, entonces, ese será muy interesante esa cumbre en la ciudad de Cartagena. Me decía usted que hay 120 empresas hoy en el mercado que comercializan gas GLP. Hay 120 empresas en la cadena, cerca de 120, y hay cerca de 70 empresas distribuidoras como tal de GLP en el país. Correcto. Hay una gran oferta, una diversidad de precios y una gran competencia en beneficio del usuario. Y quedamos en que Agrengas es la asociación de empresas que comercializan GLP. ¿Así es la sigla? Sí, correcto, correcto, sí. Un mensaje que me gustaría dar, John, es a los usuarios que siempre compren GLP legal. Siempre busquen una empresa que tenga, que les dé garantías en sus contenidos, en sus cantidades, en sus calidades, porque desafortunadamente también hay una afectación de un mercado informal que afecta a las empresas legalmente establecidas, no solamente las de mi gremio, todas las empresas que están legalmente establecidas en el mercado, que cumplen con la normativa, que cumplen con la regulación, y todo eso única y exclusivamente va en beneficio del usuario, en recibir un producto de calidad, un servicio eficiente y obviamente unas cantidades correctas para obtener realmente un mejor precio de compensación para ese usuario final. Correcto. Pues queremos agradecerle, doctor Felipe Gómez, director de Agrengas, estos minutos para ilustrar a los colombianos sobre este tema tan importante como es el gas licuado, que en palabras más sencillas y del común es gas en pipeta, que es el que consumen por lo menos 3 millones de hogares en Colombia, equivalente a 12 millones de personas, ¿correcto? Correcto, sí. Es el gas que prefieren los colombianos en gran parte para cocción. Es el motor para pequeños y medianos negocios. Es el motor energético para las cafeterías, para las ventas móviles, para los restaurantes. Tiene una variedad de servicios impresionantes que conocemos poco. Hay una alternativa de movilidad también que es muy importante. Es el combustible alternativo para movilidad número uno del mundo, con más de 27 millones de vehículos rodando. Hoy en día empieza a entrar a Colombia ese desarrollo tecnológico y encuentra en el transporte profesional, como tipo taxi y demás, que tiene unos ahorros hasta el 40% frente a la gasolina. O sea que alternativas y servicios y prestaciones del gas licuado petróleo son muchas, muchas más que el cilindro. Pero el cilindro, desde luego, que es nuestro mercado principal
Ok. en beneficio de las familias colombianas más vulnerables. Sí, el GLP tiene como un portafolio de servicios y entre ellos está la pipeta de gas, para concluir. Exactamente, ese es el principal. Sí, señor. Pues, señor director ejecutivo de Agregas, Felipe Gómez, muy amable. Gracias por estar en Al Día Noticias, emisora punto 5. Muchas gracias, John. Un placer estar con usted y con su audiencia. Muchísimas Cualquier gracias. cosa estamos acá, siempre pendientes para cualquier necesidad de información que tenga. Muchas gracias por todo. Sí, señor. Muchas gracias a usted también.